queremos platicarles tres temas muy rápido. El primero tiene que ver con Evo Morales, el segundo con la votación de ayer de Rosario Piedra y el tercero tiene que ver con Cuauhtémoc Blanco y el Bronco y su destitución. Entonces, iniciando con el tema de Evo Morales, que acabamos de ver su rueda de prensa, pues realmente ese lamento boliviano se hace lamento mexicano. Hemos estado viendo encuestas donde la mayoría de los mexicanos está en contra del super espectáculo que está haciendo el presidente Andrés Manuel, que hoy cumpleaños, felicidades por cierto. Es realmente increíble que me hubiera gustado con esos pantalones que hoy sostuvo, que él dio la orden por encima de los gringos y de la OEA de ir por Evo. Me hubiera gustado la misma contundencia que él dio la orden de soltar al Chapo, al Chapito. Así de enérgico y contundente. También me hubiera encantado esa coordinación de Ebrard, militares, Bolivia, para ir a rescatar al soldado, a Evo Morales. Me hubiera encantado verla en el tema de Culiacán. Allá hubo descoordinación, precipitación, muertes, pero aquí fíjense a la perfección. Mis respetos a la coordinación de Ebrard, AMLO, Bolivia, militares. Lo peor del caso es que pues hoy en día estamos más enfocados en Evo que en un país bloqueado, un país con inseguridad, un país paralizado que no va a crecer. Realmente no entendemos por qué tanta euforia en este tema del Evo superestrella. Ya está aquí, ya está asilado, ya está inclusive escondido, ya se usó un avión, helicóptero, carros, seguridad privada, alimentos, residencia. Ya andan ahí algunos creativos pidiendo cooperacha. Parece que ya es suficiente el tema de Evo Morales, ya causa molestia y es realmente un lamento mexicano que en lugar de tener a nuestro presidente concentrado en su país que se le está hundiendo, está concentrado en alguien que por defraudar electoralmente a su país lo corrieron y lo sacaron a patadas. En el segundo punto, pues sí quisiera expresar que es una lástima, una vergüenza lo que pasó ayer en el Senado. Parecía la más vulgar convención de una Cámara de Diputados. Ya llega al Senado, empujones, golpes, mantas mal medidas, porque Morena ni para eso es bueno, ni para medir mantas, manos quebradas, el hazmerreír, el espectáculo. Pero más allá de la grilla, ahí me preocupó que cuando le hacen entrevista a la nueva presidenta, muy cuestionada, a Rosario Piedra, no tenía idea del número de muertes en periodismo. Era realmente increíble que en lugar de prepararse para su primer discurso formal, su plan de persecución, cuál iba a ser su plan de trabajo, cómo iba a buscar salvaguardar los derechos de los periodistas. Por cierto, ya van 13 que yo tenga conocimiento y vienen muchos más. No tenía idea. Y me preocupa sobremanera porque entonces tampoco ha de tener idea de las estancias infantiles, no ha de tener idea de todas las recomendaciones que están ahí pendientes de resolución. Y que el tema más álgido, porque creo que México es el peor país a nivel mundial en asesinatos a periodistas, ayer literal estuvo con cara de what. No sabía qué responder a pregunta expresa de cómo iba a salvaguardar
los derechos de libertad de expresión de los medios. Y bueno, por último, quería decirles que hoy acudimos de nuevo a la Suprema Corte, presentamos escritos, los famosos amicus curiae, a el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que él tiene el tema de la admisión de Medina Mora, al ministro Pérez Dayán, que él tiene el tema de la suspensión que dio Medina Mora al Bronco, y al ministro Juan Luis González Alcántara, que él tiene el fondo del asunto. ¿Qué presentamos? Pues es un antecedente casualmente de Cuauhtémoc Blanco, que hoy en día Cuauhtémoc Blanco y el Bronco son los peores calificados en las encuestas de los 32 gobernadores. ¿En qué coinciden? Uno se la creyó y se volvió loco y pensó que iba a ser presidente, y el otro cree ahorita que puede ser el siguiente presidente. Pero hay otra coincidencia. A Cuauhtémoc también lo intentaron destituir por corrupción cuando fue alcalde de Cuernavaca. Y entonces, como dicen en la selección, ahora sí que este precedente de Cuauhtémoc Blanco nos da un pase para meter un golazo al Bronco, porque fíjense que precisamente hay ya dos jurisprudencias del caso Cuauhtémoc que aplican perfectamente en el caso Bronco. Es el precedente 106-2004. ¿Y qué determinó la Corte? Primer jurisprudencia: juicio político en el estado de Morelos. Es improcedente la controversia constitucional contra una resolución dictada por el Congreso. Aquí es el mismo caso. Es una resolución dictada por el Congreso de Nuevo León en cumplimiento a el Tribunal Electoral y por ende es improcedente. Y dos, controversia constitucional debe sobreseerse cuando se impugnan dictámenes de comisiones, que es exactamente el caso de Nuevo León. Comisión Anticorrupción emitió un dictamen para sancionar al Bronco. Entonces, estamos convencidos que el Bronco va a ser destituido. En aquel entonces Cuauhtémoc la libró porque ya estaba en sus últimos días, termina la alcaldía y queda sin efectos todo el procedimiento de destitución. Pero acá no, acá al Bronco le quedan 2 añitos que esperemos muy pronto. Espero este mismo año 2019 logramos destituirlo. Estamos muy contentos que el día de ayer en la glosa del Congreso el fiscal anticorrupción aseguró que en diciembre presenta las querellas penales por las broncofirmas y por la broncosuegra. No hay duda que este señor va a terminar en la cárcel por muchas que ha hecho, como el dron hechizo, como la casa de Pablillo, como el Cobija Gate, pero ya por lo pronto por la broncosuegra y las broncofirmas vienen carpetas penales en su contra. Muchas gracias. Senador, le quiere hacer una pregunta a Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, senador. 2 cuestiones. ¿Qué opinión tiene del hecho de que el gobierno se haya apresurado a esconder a Evo? Y segundo, ayer circuló una versión en el sentido de que Morena no había podido reunir los votos necesarios porque de último momento la bancada de Movimiento Ciudadano le avisó que se echó para atrás en el ofrecimiento que había de ofrecerle sus votos. Sí. Sobre el primer tema, pues para mí es repugnante que si te vas a traer a un asilado, como muchos que tenemos, le des una protección especial, y no solamente la protección, la vuelta, el avión, sino que además lo escondes. ¿Por qué o para qué lo esconden? ¿Por qué o para qué? Pues creemos que se le salió de las manos el tema. Ya vio el presidente que es un tema muy álgido, que no gustó a México, que lo metió en problemas con la OEA, que lo metió en problemas con Estados Unidos, y creo que lo mejor pues es segregarlo. Y por eso, en mi opinión, por eso lo están escondiendo malamente, porque hoy ese señor está protegido con recursos públicos.
Del segundo tema, la verdad es que no hay nada cierto de eso. Ayer precisamente tuve que enfrentar a Víctor Fuentes, quien aseguraba que mi voto iba para Rosario y que la bancada de Movimiento iba a votar con Morena. Y por eso lo tuve que enfrentar, porque precisamente en mi caso, y creo que por toda la bancada, siempre se votó por Peinbert, salvo el coordinador que creo que votó por Orozco. ¿Y por qué lo hicimos? Por una sencilla razón. La señora Rosario Ibarra fue candidata a diputada federal del Nuevo León, compitió contra mí, en campaña nos tupió, y luego pierde y la hacen consejera estatal de Morena en Nuevo León. Entonces, ¿cómo iba yo, Samuel García, a votar por alguien que no solamente es militante, está tatuada de Morena y que no quiere darle para adelante las estancias? Entonces, yo creo que es un murmullo, creo que es falso, creo que al contrario, creyeron tener los votos, ellos mismos en casa no les dio, y por eso ayer hubo el espectáculo. Pero aprovechando la pregunta, sí quisiera manifestar que veo muy viable que se caiga en tribunales o en la corte el nombramiento. No por una impugnación del Senado, sino por una impugnación de los otros candidatos. Porque es mucho más fácil que te admitan por procedencia un amparo de los otros 50 y tantos que del Senado de la República. Y por eso ahí sí te diré, quisiera decir que no he platicado con mi bancada si vamos o no a impugnar. Creo que hay muchos elementos, muchos, porque la Suprema Corte de la Segunda Sala acaba de determinar que cuando hay una violación en el procedimiento referente a votos, se violan los principios democráticos y de buen parlamento. Acaba de pasar en Nuevo León cuando tumbaron varios impuestos. Entonces yo sí creo que aquí es evidente que no hubo o no hay certeza en la votación y se tiene que caer todo, y por eso creo que un candidato que perdió puede amparar si lo va a ganar. ¿Eres de la idea de que la bancada naranja impugne? Yo estoy de acuerdo en que impugne, tengo mis dudas si proceda, porque hay una jurisprudencia también que establece que los actos parlamentarios no trascienden y pueden ser afectados por otro poder. Pero eso sería muy distinto que un candidato diga, me afectaron mi esfera, me afectaron mi proceso, y él sí tenga capacidad de hacerlo. Hay que analizarlo, tenemos, pues son 30 días hábiles, 2 meses, para analizar qué vamos a hacer con la CNDH. Y en caso de que no fuera el grupo parlamentario completo, senador, buenas tardes, ¿podría ser en lo individual? ¿Tú podrías presentarlo aparte? En lo individual no procede, ocupas 33%, entonces sí es importante que sea todo el grupo. Pero además, creo también muy importante que independientemente de la acción de inconstitucionalidad, pronto los candidatos empiecen a impugnar vía amparo, porque el amparo son menos días. Yo me ofrezco con los candidatos a pedir copia certificada de todas las pruebas, porque yo estuve en la comisión que dictaminó en justicia, y también ahí hubieron ilegalidades, formalidades de tiempo, de cómo circularon, de cómo votaron. Yo estoy puesto y creo que es lo más sano, porque si de por sí una CNDH no tiene dientes y no vincula, ahora imagínate con esta pues cuestionabilidad de su legalidad, nadie la va a apelar. Ya creo que hoy los gobernadores del PAN salen a decir que no le van a hacer caso, y eso es muy grave porque una autoridad que es moral y que no vincula, no es coercitiva, que desde el inicio te digan ni te desgastes, no te voy a apelar, es muy grave para México. Gracias, senador. No tenemos más preguntas, señor senador. Muchas gracias.